Buenos días. Vamos a leer en esta mañana la palabra que el Señor nos tiene preparada para nosotros, que es Marcos capítulo 11, versículos 20 al 33. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 33. Y dice así: Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Versículo 27. Volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le decían: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo: Yo les haré una pregunta. Respóndame y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndame. Versículo 31. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres... Temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, respondiendo Jesús, dijeron: No sabemos. Y Jesús les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día pedimos que tu presencia nos ilumine y que a través de tu palabra nosotros podamos estar siempre un paso más cerca de la cruz. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vemos el ejército y cómo se manejan, a mí me llama mucho la atención la autoridad que tienen ciertas personas por sobre los demás. Por ejemplo, los generales, que tienen varias estrellas en el hombro, que tienen muchas medallas acá en el pecho, son aquellos cuyas palabras tienen mucho poder. De hecho, todo lo que ellos comandan, todo lo que ellos dicen, aquellas personas que están en un rango inferior tienen que obedecerlo. Es palabra sagrada, tiene una autoridad, un poder tal que todos los demás tienen que obedecer a lo que Él dice. Y me pregunto con Jesucristo, ¿cuántas estrellas tendría Él en su hombro? ¿O cuántas medallas Él tendría en su pecho? Porque Jesucristo tiene autoridad. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene autoridad. Y aquí que en este pasaje leemos precisamente acerca de la autoridad, el poder que tiene Jesucristo, de su palabra, y cómo esto concierne a nuestra fe, cómo su autoridad, cómo su poder afecta nuestras vidas. Y lo que vamos a leer en esta mañana es con respecto a dos cuestiones, que es con respecto a la oración, que Jesucristo tiene autoridad para conceder nuestras peticiones. Y también con respecto a su ministerio, cómo Jesucristo tiene autoridad para salvarnos de nuestros propios pecados. Entonces vamos al primer punto, con respecto a la oración, cómo Jesucristo tiene autoridad para conceder nuestras peticiones. Básicamente tenemos esta situación en el versículo 12, en donde Jesús sale de Betania y se dirige a Jerusalén. Y en el camino encuentra una higuera y porque tiene hambre se dirige para ver si tiene frutos. Y no tiene ninguno, por lo cual Jesucristo pronuncia maldición: que nunca se halle en ti fruto. Cosa que sucede como él afirma. Y después cuando vuelven, Pedro se da cuenta de que así como Jesucristo declaró, sucedió. Entonces va Pedro y dice: Jesús, lo que vos dijiste sucedió. Y aquí que viene la enseñanza de Jesucristo a colación de este evento. Jesucristo declara: tengan fe en Dios. Cuando pidan, crean que esto sucederá. Como yo lo acabo de hacer básicamente, que yo declaré y sucedió. Si ustedes también tienen que creer. Y pueden pedir hasta lo más remoto, lo más difícil, lo más trivial. Como por ejemplo, que un monte se desarraigue a sí mismo y se arroje
hacia el mal. ¿Quién va a pedir algo así? Pero Jesucristo lo usa como ejemplo, porque es algo trivial, es algo difícil, imposible de que suceda. Y sin embargo, el poder de la oración, según Jesucristo, tiene tal magnitud que podemos hacer que eso suceda. Ahora entendemos dos cuestiones con respecto a pedir con fe. Primero se trata de pedir seguro de lo que estamos seguros de que recibiremos también. Pero ¿por qué estamos seguros? Muchas personas creen que se trata de la autoridad que yo tengo. O sea, básicamente es, yo tengo la autoridad para poder hacer que esto suceda, entonces yo declaro con autoridad y obligo a Dios a que Él cumpla con el deseo que yo tengo. Y esta teología le ha hecho muy mal a la iglesia, porque creemos que Jesucristo es como un genio que tiene que obedecer a todo lo que yo digo, porque yo declaro con fe según su palabra. Pero esto no es así, porque no se trata del poder que tienen nuestras palabras, sino que se trata del poder de Jesucristo y Él tiene el poder para que las cosas sucedan como nosotros pedimos. No se trata de nuestro poder o de nuestra declaración, sino que se trata de la declaración de Jesucristo, de su poder. Y lo segundo es que pedimos según su voluntad. Pensemos en las peticiones que tenemos. ¿Cuáles son aquellos temas de oración que podemos tener? Aquellos pedidos que le podemos hacer a Dios ahora. Se me ocurre, no sé, que tal vez le pedimos a Dios, por favor, hace que esta historia, que esta pandemia que parece sacada de una historia de Netflix, en donde nos tiene a todos acá encerrados en casa durante más de 2 semanas, que por favor esto se termine cuanto antes. Podemos llegar a pedir eso. Yo creo que no habrá habido pocos cristianos que habrán hecho esta oración. Y sin embargo, no sucedió, por lo menos a corto plazo. Y nos preguntamos si Dios tiene poder o no, o si la palabra dice las cosas que van a pasar o no, que si tiene autoridad, porque no está pasando eso. Y es que tenemos que entender que no solamente declaramos sabiendo que Dios va a cumplir con lo que Él nos dice, sino que tenemos que también pedir según su voluntad, según lo que Él desea, según sus designios divinos. En este caso concreto no sabemos cuáles son los designios específicos de Dios para el coronavirus o para que nosotros estemos encerrados durante varias semanas en casa, pero de seguro hay una voluntad perfecta en todo lo que está pasando acá. Y es aquí que nosotros tenemos que pedir, como según Jesucristo nos ordena que lo hagamos, pedir con fe en Dios. Básicamente se trata de estar centrando nuestra fe en Dios, en su voluntad, en lo que Él desea, en sus designios, no en mis caprichos, no según lo que yo quiero, sino según los designios, la voluntad y la intención de Dios. Y mi oración es que nosotros tengamos nuestros corazones girando en torno a la voluntad de Dios, no según lo que yo quiero hacer. Por eso no se trata de lo que yo quiero, según dame lo que yo necesito, Dios, sino que se trata de tu voluntad. Y que mi corazón se alegre al ver que tu voluntad se está llevando a cabo. Por supuesto que esto no nos exime de orar con fe, de orar seguros de que el Señor responde la oración de sus hijos y de sus hijas. La palabra misma nos dice que sí oremos convencidos de que esto sucederá, oremos con fe, que Dios tiene el poder para llevar a cabo todas estas cosas. Pero oramos según la voluntad de Dios, confesando primero que sea tu voluntad acá en la tierra como es en los cielos. Y mi corazón se alegra en que tu voluntad se está realizando. Lo segundo que leemos en este pasaje es la autoridad que tiene Jesucristo con respecto a su ministerio. Él tiene la autoridad para traernos salvación. Esto es importante porque también tiene efecto en lo que dijimos recién primero en nuestra oración. ¿De qué vale nuestra oración que sea con fe si no es hacia un Dios que Él dice ser, que Él es quien dice ser, o que se interese por nosotros? Pero Jesucristo es las dos cosas. Él es quien dice ser. Él es el Mesías enviado por Dios, Dios en la tierra. Y al mismo tiempo Él se interesa por nosotros, porque Él vino a morir por nuestros pecados y a limpiar nuestras maldades. Los fariseos se le acercan a Jesús para decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es que Jesucristo acaba de entrar a Jerusalén montado en un burro con un montón de personas gritándole alrededor, Hosana, y que viene en el nombre del Señor. Para un judío del primer siglo esto es muy, muy grave. Si Jesucristo no es quien dice ser, porque con estas declaraciones, con estos actos externos, Él está afirmando, yo soy el Mesías
que entra en un burro, como lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, así estoy entrando yo, declarando que yo soy el Mesías. Y la gente que está alrededor mío está reconociendo esto. Por eso los fariseos estaban enojados. ¿Quién sos vos para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? A lo que Jesús responde con otra pregunta. Yo te voy a preguntar esto primero. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Era del cielo o de la tierra? ¿Era de Dios o era satánico? Y es que la fe no existe en grises. O sos de Dios o sos de Satanás. Y si Juan era de Dios, entonces él estaba validando el ministerio de Jesucristo, de quien él declaró: he aquí viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de agachado tratar el calzado de sus pies. Si Juan estaba siendo enviado por el cielo, entonces Jesucristo era validado como el Mesías. Y he aquí que también Jesucristo, cuando plantea la situación con Juan el Bautista, está hablando acerca de sí mismo también. Porque se trata de si Jesucristo está haciendo esto en su autoridad, en el nombre de Dios o no. Y los fariseos no podían creer eso. Pero Jesucristo sí es quien dice ser. Él es el que tiene autoridad para entrar en Jerusalén, montado en un burrito, afirmando que Él es el Mesías. Él es aquel que tiene la autoridad para morir por nuestros pecados, para limpiarnos de todo mal en aquella cruz, para resucitar al tercer día, para ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre, y para retornar con poder en esta tierra. Y cuando suceda eso, Él pregunta: ¿hallaré fe en esta tierra? Esperemos que nosotros, los hijos e hijas de Dios, podamos decir amén a esto. Señor, todavía hay fe en esta tierra. Todavía hay hijos e hijas del reino de los cielos que están acá teniendo fe, que creen que tú, Señor, tienes autoridad, que tú tienes autoridad para responder mi oración, que vos tenés, Señor, la autoridad para poder llevar a cabo todas aquellas cosas que yo pido en el nombre de Jesucristo. Que los hijos y las hijas del reino de los cielos afirmen lo siguiente. Primero, que todo está bajo tu soberanía, Señor. Que todo sea según tu voluntad. Este es mi deseo mayor. Yo quiero tu voluntad por sobre todas las cosas. Y segundo, yo pido según tu voluntad. Yo confío, Señor, en tu voluntad, porque sos un Dios que no está apartado de mí, sino que has venido en tu autoridad y en tu soberanía para acordarte de una persona pecadora, tan inútil, tan baja como yo. Y es por eso que yo creo, Señor, en ti, y que vas a escuchar la oración de este pequeño y pequeña hijo tuyo, que su deseo máximo es vivir según tu voluntad y para tu gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro deseo máximo es la cruz. Nuestro deseo máximo es la gloria eterna en Cristo Jesús. Nuestro deseo máximo es que sea tu voluntad acá en la tierra como en los cielos, y en nuestras vidas, y en esta cuarentena, y en todo lo que está sucediendo. Y podemos, Señor, acercarnos confiadamente a pedirte: ayúdanos en estos momentos difíciles que no sabemos cómo reaccionar, para que, a pesar de que estemos en una situación en donde no nos gusta, no nos sentimos abrumados, encerrados, podamos ver tu gloria y podamos, Señor, someternos a tu señorío, declarando que eres bello, Señor, para nuestras vidas. Y oramos en la autoridad y en el nombre de Jesucristo. Amén.